Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos escuchen. Nuestro tema de hoy es ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Con qué regresa la gente? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Eliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Un saludo a todos. Muy bien, pues un tema muy interesante. Muchos de nosotros a lo mejor ya escuchamos sobre experiencias cercanas a la muerte y los mensajes que estas personas traen con ellos, ¿verdad? O a lo mejor no hay mensaje. Muchas veces es un mensaje y muchas veces es simplemente con la experiencia que han tenido, compartiendo la experiencia que han tenido, nos trae un mensaje, nos dice algo, resuena con nosotros. Es un tema bastante interesante y bueno, también yo he escuchado y he leído por ahí algunas experiencias de personas que las han vivido. Eh, Sin embargo, yo llego a mi conclusión de que sin duda es una experiencia individual, particular, personal. Y bueno, ahí uno puede ir filtrando la información que vaya resonando de las personas que comparten, que hacen pública, así, digamos, su experiencia. Ujú. Eh, y que eso va más allá, digamos, del tipo de experiencia que ellos puedan compartir o que hayan tenido en el fondo. Pero mi creencia, mi forma es esa de que es una experiencia individual. Yo no la he tenido nunca, en lo personal, digamos. Pero sí escucho muy atento o leo muy atento, digamos, las experiencias que sí han tenido algunas personas. Pero en definitiva llego a esa conclusión que es una experiencia individual, muy particular, digamos, como singularidad, digamos, viviendo acá en esta tercera dimensión. ¿Ah? Y que uno puede tomar como referencia aquellos aspectos que le puedan resonar a uno en su experiencia como singularidad. ¿No? Eso es lo que me resuena a mí como las experiencias cercanas a la muerte. Sí, yo solamente conozco a una persona que tuvo una de estas experiencias, el esposo de una de mis amigas en México. Él tuvo un strokes cuando estaba corriendo un maratón. Después, bueno, empezó a tener esos síntomas y ya después en el hospital, pues entró en coma y cuando despertó, dijo que, o sea, despertó y dijo que pues vio esa luz y que pues que había muerto y que había regresado. No me acuerdo exactamente los detalles precisos, pero lo que me quedó muy presente fue la parte que compartió o sea, había alguien que le estaba diciendo, dile a esta persona tal cosa, o tienes que comunicarle a esta persona otra cosa. Y lo que les comunicaba era algo que solamente esa persona sabía, o sea, no era algo general, pero era algo muy preciso, muy personal, que solamente esa persona sabía. Entonces, eso pues impactó mucho, ¿no? Y mi amiga me cuenta que pues impactaba demasiado porque venía con también con esa expansión de la conciencia, de como un entendimiento de qué era la vida, como, ahora sé que estoy aquí por un propósito y él era abogado y después de eso creo que empezaron a abrir un negocio, ya no recuerdo si regresó a practicar leyes, pero sí me acuerdo que toda su forma de vida cambió. Fue un impacto para él y para la familia. Y se sentía obviamente pues toda la familia muy bendecida por, por, porque él sobrevivió, por así decirlo. Lo que se me hizo muy interesante también es que en el artículo Inelia dice que, o menciona,
que muchas de estas personas, dependiendo, o sea, ven a Jesús o ven a Dios, así como es como lo interpretan. Y muchas veces estas personas pueden venir con pasajeros, ¿no? O sea, con personas que, que a lo mejor no son de muy alta frecuencia. Sin embargo, por el hecho de tener estas experiencias, algo muy cercano a la muerte, estas entidades pueden como disfrazarse, ¿no? Y solo como para tener en cuenta eso, cuando escuchemos otras personas que hayan tenido este tipo de experiencias, poner atención a los mensajes que traen. Si es algo en el que se basan, por ejemplo, tienes que sacrificarte o el dolor y el sufrimiento te enseñan, pues como tener nuestro ojo muy abierto para saber que es algo de baja frecuencia, ¿no? No es realmente algo que Dios trajo. Y ahí es donde nosotros muchas veces entregamos nuestro poder, porque, por ejemplo, yo escuchaba una radio en el internet y fue hace mucho tiempo, hace casi como 20 años. Era sobre entrevistas a personas que enseñaban algo, algo traían una misión o tenían un curso, se especializaban en algo y muchas de estas personas habían tenido alguna experiencia, por así decirlo, de baja frecuencia o habían, por ejemplo, tenido algo muy retador en su vida y luego habían regresado. Y en ese entonces yo recuerdo que yo pensaba que solamente así era como despertabas, porque tenías una experiencia tan fuerte que entonces te venía Dios y te salvaba o venía alguna fuerza mayor y te daba la clave de cuál es tu misión o de encontrarte a ti mismo y ahora lo que te debes de dedicar. En ese entonces yo así pensaba, o sea, yo decía, no, pues es que estas personas son especiales, ¿no? Pero realmente eso es parte del viejo paradigma, del paradigma de la luz-oscuridad, y ahora no necesitamos esas experiencias. Sí, a lo mejor nuestro yo superior ha planeado tener ese tipo de experiencias para despertar, ¿no? Pero no significa que solamente teniendo ese tipo de experiencias somos especiales o podemos expandir nuestra conciencia. Podemos hacerlo de cualquier forma, ¿no? Tenemos tantas herramientas y la voluntad de hacerlo. Sí, en realidad ahí el punto clave que menciona Inelia me resuena bastante, fíjate, Ileana, porque en el fondo yo siento que las personas que acceden a este tipo de experiencias, en el fondo están accediendo con una programación, con creencias en el ámbito de la espiritualidad, por ejemplo. Entonces, si hay una creencia, aquí yo quiero hacer un comilla, digamos, para no entrar en un prejuicio, de que si hay un Dios fuera, es posible que en esa experiencia cercana a la muerte se encuentren con aspectos relacionados con eso. Ujú, Y van a volver acá a esta realidad, digamos, real o no real, digamos, van a volver con un propósito, como menciona Inelia, digamos, pero con un propósito enmarcado o circunscrito en una creencia. ujú. Sí. Entonces, la información, la fuente de información que recogió la persona, digamos, en esa experiencia, ¿de dónde proviene, digamos? ¿Cuál es su origen? Y es justamente eso es lo que va a traer como experiencia de vuelta acá a esta realidad. Y es lo que va a compartir y lo que va a hacer público. Y por lo tanto, las personas que accedamos, digamos, a esa información, vamos a tomar la decisión si resuena o no resuena con nosotros. Y esa decisión, esa respuesta la vamos a tener en función de nuestras propias creencias, digamos. O sea, si hay una creencia que es similar a la que tiene la persona que tuvo la experiencia cercana a la muerte, obviamente vamos a estar de acuerdo, digamos. Y lo opuesto va a ocurrir, digamos, si es que ocurre lo contrario, desde nuestro punto de vista, digamos.
Y tal como tú mencionas, o sea, estamos en una instancia, en una trayectoria en este momento, digamos, en el cual existen otras formas de cómo nosotros podemos ir consultando, por así decirlo, digamos, fuentes de información a través de herramientas, por ejemplo, de cómo vamos nosotros introspectivamente conociéndonos para poder ir tomando nuestras propias decisiones en cuanto a la expansión de nuestra conciencia. No necesariamente acceder a este tipo de fuentes de información como lo es las experiencias cercanas a la muerte. Claro, claro. Em, Algo que mencionaste se me hizo muy interesante, o sea, esa interpretación, ¿verdad? Porque ahí mismo en el artículo, por ejemplo, Inelia menciona su propia experiencia que dice, bueno, sí, llegué a hacer todo, en un momento dado era todo con todo, ¿verdad? La fuente o el todo. Y menciona cómo poco a poco su conciencia, al momento de empezar a regresar, su conciencia empieza a A hacerse más disminuir, pequeña, a hacerse más más pequeña. específica, claro. Exactamente eso, Sí, enfocarse, sí. ¿no? Más y más. Dice, bueno, primero era todo y luego vi a un ser, ¿no? Como dice, ok, la primera interpretación, ¿no? Que para ella era una mujer, ¿no? Ese Dios o la fuente era una mujer. Y dice, es lo que las personas llaman Dios. Y luego dice, ok, y luego ya estoy yo, ¿verdad? Mi yo superior, y poco a poco su conciencia empieza a ser más pequeña. Y me llamó mucho, mucho la atención porque em, nosotros entramos a un nivel de conciencia expandida, ¿verdad? O sea, tenemos herramientas en nuestra meditación y eso. Sin embargo, porque tenemos un cuerpo físico y estamos en esta experiencia de la fisicalidad, es un requisito que nuestra conciencia no esté tan expandida a todo momento. Va a tener que estar ay, quiero hacer la palabra que Contraída, dice en inglés. Sí. ¿Cómo dijiste, Ricardo? contraída, bien, Contraída, gracias. sí, sí, sí. Ujú. Sí, contraída, exactamente. Y, y eso, porque por ejemplo, yo como psíquica, y yo creo que muchas personas se pueden identificar con esto, cuando estás viendo en tu mente expandida, en tu conciencia expandida, cuando estás viendo algo, por ejemplo, si estás en una lectura, yo que hago las lecturas de Laura, muchas de esa información, o sea, tengo que estar en un estado completamente de integridad y de claridad porque las imágenes que me van a venir, yo les voy a dar una interpretación, ¿no? A mi, con esa conciencia expandida, pero que aún así es un poco contraída. Entonces, tengo que estar yo muy presente de mis propios filtros, de mis propias programaciones, esas creencias personales que tengo, donde yo le voy a dar una interpretación a lo que veo. A lo mejor es algo, eh, veo algo que es para esa persona, pero mis filtros me pueden dar un significado diferente. Entonces, invariablemente tenemos como esa limitación, por así decirlo, y creo que también cuando la gente regresa y da un mensaje, si no son esos pasajeros los que vienen, son nuestros propios filtros, así como lo mencionas tú, ¿verdad? Son el filtro de color que nosotros le vamos a dar por cómo lo vamos a interpretar, las cosas que resuenan con nosotros desde nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra religión, etcétera. Entonces, tenerlo en cuenta para que cuando escuchamos esas experiencias, ¿qué resuena con nosotros que es verdad y no? Y considerar que esa persona también tiene sus propios filtros y su conciencia contraída. Sí, efectivamente es para mí, digamos, es como otra fuente de información que uno puede hacer los filtros y, Ujú. bueno, desde determinar si qué tan verdadero o no es para uno esa información Sí,
Y en el caso específico, digamos, ahí está el ejemplo de lo que yo hice en su momento cuando leí, digamos, la primera vez el artículo para el caso de Inelia, digamos. O sea, mi decodificación que yo hice respecto de su experiencia, para mí lo puedo resumir, digamos, en que uno puede vivir el estado de unidad y de singularidad o individualidad al mismo tiempo. O sea, es esa soberanía y ese poder que tenemos nosotros para jugar con nuestra conciencia. Eso es lo que yo interpreto, digamos, que no estoy diciendo, aquí quiero ser un poco claro, digamos, no estoy diciendo que sea así, digamos, pero eso es lo que yo comprendo, digamos, de su experiencia. Ese Sí, es el filtro que yo hago y lo que yo al final recojo de su experiencia es eso, como mensaje. Si nosotros le preguntáramos a Inelia, por ejemplo, bueno, ¿y cuál es tu mensaje? Bueno, y lo hizo como lo hace público, de alguna manera lo está compartiendo. Es como un claro, mensaje que comparte, digamos, con el colectivo humano. Y ahí nosotros, en base a eso, los que participamos, digamos, en la lectura o en la escucha de esta información, de su experiencia, ahí nosotros hacemos los filtros, cómo la interpretamos. Y en el sí. caso concreto en lo que respecta a mí, digamos, yo hago esa interpretación, esa Ujú. capacidad, digamos, de en esta realidad vivir esa experiencia del estado de unidad, cuando ella vive que es el todo, es todo el universo, digamos. Es una unidad, digamos, y tiene la capacidad de volver, digamos, a su singularidad, digamos, al mismo tiempo. Ujú. Sí, Es interesante. sí, es muy interesante. Hay un libro que Inés le recomienda, y bueno, hay algunos artículos, todos están en inglés. Yo tengo el libro de Cuna Cósmica, se llama Cosmic Cradle, eh, y es súper interesante porque este es una compilación de muchos niños, ¿verdad? Y muchos bebés que empiezan a describir, que describen experiencias, no son experiencias cercanas a la muerte, pero describen, por ejemplo, experiencias de la vida pasada, de vidas pasadas, o, o de cuando son esa conciencia expandida, ¿verdad? Cuando vienen de la fuente, lo que significa estar entre una vida y la otra, o sea, esas experiencias entre vidas. Mucha información sobre esto. Y también existen muchos tipos de terapias. Por ejemplo, cuando yo hago lecturas de Laura, a veces puedes leer, si la persona quiere, 3 vidas pasadas que se relacionen con experiencias que están pasando en este momento. Y hay terapia de regresiones, ¿verdad? Hipnosis regresiva. Pueden ser, sí, hipnosis regresivas, sí, sí, o Sí, regresiones de vidas pasadas, como es el caso de Brian Weiss, es el Brian único Weiss. más Ajá. conocido, digamos. Sí. Y te estás separando de el yo pequeño y estás dándote la oportunidad o accesando a esa conciencia expandida donde puedes ver y accesar información desde otro lugar. Te da una perspectiva diferente y podemos usar e integrar esa información. Hay varias herramientas, yo creo que, y varios recursos que podemos utilizar para tener este tipo de experiencias sin tener que morir, Ujú. ¿verdad? O para tener ese acercamiento con la fuente, con Dios, o con esa experiencia, ¿no? También de, de sentirte, como dice Inelia, sentirte con el todo o sentirte todo, o muchas veces cuando las personas que regresan, ¿verdad? Eh, dicen que se sentían inmersos en amor, ¿no? Una sensación de estar, ok, estoy en casa. Y esa es la clave, creo, recordar que venimos a tener una experiencia de dualidad, de fisicalidad. Y sí, lo vemos los contrastes, ¿no? Con las cosas que vemos a nuestro alrededor, con nuestro mismo cuerpo.
pero recordar que somos eso, nuestra esencia es el amor y que podemos sentirnos que estamos en casa, si así lo queremos. Y así, y ese es nuestro camino, ¿no? Nuestra misión, regresar a ese paradigma de luz donde constantemente tenemos ese sentimiento de estar en casa y de estar en ese amor. Y creo que a lo mejor muchas veces podemos malinterpretar ese sentimiento de amor, queremos sentirnos como enamorados o estar en éxtasis. Y no es eso, pero es sentirnos a lo mejor en plenitud, en alegría, en inspiración, en abundancia, en relaciones con otros, en alta frecuencia, y ese es nuestra base. Sí, es muy interesante lo que tú mencionas, esto último, Ileana, de precisar qué comprende uno, qué entiende por amor, digamos, qué Claro. es estar en casa, cómo vamos definiendo o delimitando eso, digamos. Porque lo que para ti estar en casa puede ser una forma y para mí puede ser otra o para las demás personas, digamos. Lo mismo que el amor. Y claro, el amor es un claro ejemplo que tú lo mencionaste en el sentido que es como lo más cotidiano, digamos, la palabra más conocida por todo el colectivo humano y claramente, digamos, nos inclinamos, digamos, por esa experiencia más física. Y Nelia ya lo menciona, digamos, en su curso, por ejemplo, de Ascensión 101 que el amor es una palabra como para hacerla más física, pero el amor como que no tiene una connotación física. Son como estados de conciencia en donde Sí. uno no tenemos la forma a través del lenguaje de darle un significado a una palabra, digamos. Entonces, por eso usamos comúnmente el amor, digamos, para apostar, digamos, como a la frecuencia más alta, por así decirlo, digamos, ¿no? Entonces, es importante ahí tener presentes esos aspectos, digamos, cuando nosotros nos estamos refiriendo a palabras como el amor, por ejemplo, o el regreso a casa. Ujú. El regreso a casa. ¿Qué es el regreso a casa, por ejemplo? Sí, sí. Ahorita que mencionaste el curso de Ascensión 101, me acordé de la unidad 19, que es, ¿cómo se llama? Bueno, es un ejercicio para llegar a la unidad. Te vas expandiendo hasta que llegas a la unidad. Y me acordé que aquí, por ejemplo, en el artículo, Inelia menciona cuando dice, bueno, fui esa mujer, ¿verdad? La interpreto, fue todo, el todo. Y luego dice, bueno, fui esta mujer, la interpretación de a la mejor de Dios o de la fuente. Y dice, luego fui un grupo, fui un colectivo. Y después llegué a ser yo, ¿no? Son como nuestros niveles de conciencia, porque aunque somos singulares, también somos el colectivo humano, somos las personas que están aquí y ese es otro nivel de conciencia. Y después, bueno, también soy la fuente, ¿no? O las fuentes, otro nivel de conciencia. Y después llegas a ese punto, ¿no? Como la unidad, al todo. Y en esa unidad o sea, en el ejercicio de ascensión 101, en la unidad 19, es un ejercicio que te lleva a eso, ¿no? Y es, creo que de las favoritas, yo creo que de casi todos los que tienen el curso de ascensión 101, porque cuando hice ese ejercicio fue la primera vez que me sentí así como dices tú, como un amor inexplicable. No puedes explicar, te sientes inmenso y todo está en perfecto orden. No hay nada mal, no hay un conflicto de nada, no hay nada que resolver, pero es un profundo sentimiento un sentimiento de Es ser todo, como un estado de ser, un estado de ser simplemente ser. completamente. Es difícil de describir, pero exactamente me acordé de eso. Sí, es que cuando haces ese ejercicio es difícil de describirlo. No puedes decir, es que me siento amor. Sientes un montón de cosas y todo a la vez. Y estás como completo, eso. Me sentía como completa. Si ya tienen el curso, pues hagan eso,
como una meditación, como un ejercicio diario, porque realmente te da otra perspectiva cuando regresas y cuando ves tu vida dices, perfecto, o sea, puedo sentirme, todo está bien y solo estoy aquí para una experiencia, solo estoy aquí para experimentar esto y cómo quiero dirigir mi vida, porque además, si eres ese todo, obviamente tenemos la capacidad de nosotros dirigir nuestra experiencia aquí. Nos da otra perspectiva completamente diferente, ¿no? Ujú. Sí, complementando lo que mencionas, Iliana, recuerdo lo relativo, digamos, a que somos seres multidimensionales. Entonces, en la medida que vamos expandiendo nuestra conciencia a través de diferentes formas, entre ellos, así como el ejercicio que acabas de mencionar y que está en el curso de Ascensión 101, vamos jugando, experimentando en distintos niveles interdimensionales, digamos, Sí. porque somos todo, entonces vamos haciendo como una especie de viaje por distintas dimensiones. Y en la medida que vamos reconociendo eso, claro, podemos llegar a la conclusión a través del discernimiento de que estamos para vivir una experiencia en esta realidad, solo una experiencia. También la parte que se me quedó muy grabada, que el mensaje en general de estas personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte es que vienen con esta enseñanza o el mensaje en general, claro, porque son experiencias muy personales, para decirle al mundo que todo es amor, que no hay víctimas, que somos co-creadores de todo, somos co-creadores de esta realidad. Y que sí, pues que hay vida después de la muerte, que esta es solamente una experiencia, por así decirla, pero que seguimos existiendo. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque como católica, obviamente tenemos una creencia de que sí hay vida después de la muerte, pero aquí creo que esa vida después de la muerte se refiere a que hay más creación, o sea, seguimos existiendo y creando fuera de la realidad física, por así decirlo, ¿verdad? A diferencia en la creencia en la religión católica, que es ya llegas y te quedas con Dios, por ejemplo, o con Jesús, y ya ahí quedó como más, se me hace a mí, yo la interpreto más estática, sin formar algo o crear o seguir experimentando, tener otro tipo de experiencias, que claro, sí lo vamos a experimentar así, si es nuestra creencia, ¿no? Que también mucho de esto sobre la muerte, tenemos la clase, Es que son dos clases relacionadas con la muerte. Muerte y manifestación es una, y muerte y la otra es manifestación es una. la muerte, la verdad, algo de la verdad, Ah, sí es cierto, muerte, la verdad no dicha. no Esa es dicha, a la sí. clase que me estoy refiriendo, Sí, que fue la que donde nos compartimos hace un tiempo, digamos. sí, sí, la tenemos en en el website. Les vamos a Sí. poner el link para que puedan accesar esta clase. Buenísima. Yo creo que esta clase, una de las claves es que nosotros haciéndonos conscientes en esta realidad, o sea, aquí ahorita como fisicalidad, nosotros manifestamos la experiencia que queramos tener después de la muerte. O sea, no, yo tenía, bien interesante porque yo creía que una vez que mueres, ay, bueno, ya despiertas y ya sabes lo que es la realidad, ¿no? O sea, ya las vidas pasadas y cómo funciona el universo. Y no es así. Si nuestra creencia en esta vida es voy a morir y voy a ir al infierno. Cuando mueres te vas al infierno. Digo, pueden ser Sí, dos segundos, lo sientes a lo mejor ahí como una eternidad, hasta que despiertes y digas, bueno, ya terminé con esta experiencia. Así que el hacernos conscientes de lo que queremos manifestar en la siguiente, o sea, en la siguiente etapa, dejando esta fisicalidad, ahora es como nosotros la podemos empezar a anclar y a manifestar aquí, en la fisicalidad. sí, efectivamente, Ileana, ese es un aspecto clave, digamos,
porque en el fondo estas experiencias cercanas a la muerte están muy relacionadas cuando uno sale del cuerpo definitivamente, digamos, y esa salida va a estar muy marcada por Sí, nuestras creencias de lo que nosotros interpretamos, lo relativo a la muerte, al salir del cuerpo, digamos. Entonces eso va a marcar definitivamente qué es lo que va a pasar una vez que salgamos del cuerpo físico. sí, Y es sí. lo que siento yo, digamos, que es lo que ha marcado todas las veces que hemos salido del cuerpo y que hemos vuelto a encarnar, digamos. Bueno, todas las clases que tenemos es para nuestro empoderamiento, es para expander nuestra conciencia y en general entender las reglas de esta co-creación física, aquí, ahorita, en este momento, y para nosotros poder co-crear esa realidad que queremos ver, esa realidad de luz y hacernos conscientes, no nada más de esta aquí, pero también nuestras experiencias más allá de esta experiencia física, de esta realidad física. Bueno, más densa, ¿verdad? Porque seguimos existiendo en el universo de la fisicalidad, pero a un nivel más sutil, ¿verdad? Todavía hay miles de dimensiones que podemos explorar y bueno, eso queda un poquito después, pero ahorita empoderarnos aquí, en este momento, en esta experiencia aquí en la Tierra, en nuestro planeta. Así es. Ricardo, ¿algo más que quieras comentar antes de terminar? Eh, bueno, es un tema bastante extenso y podemos estar acá bastante tiempo más hablando, digamos, e ir relacionando otros aspectos con nuestra vida cotidiana, por ejemplo. Y justamente, digamos, ahí es donde damos con ejemplos de relaciones de aspectos como el que tú mencionaste hace un momento, digamos, como lo que es la muerte y la verdad no dicha, y cómo es la manifestación, digamos, de nuestra, digamos, acá. Analizar cuáles son nuestras creencias que tenemos en base a esa información, que es, digamos. Ujú, Entonces, ujú. pero por el momento creo que ya eso está bien así. Gracias. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si quieren unirse a la conversación, cada semana nos juntamos a las 9 de la mañana a discutir varios temas. Puede ser el artículo o pueden ser otros temas. Siempre salen una infinidad de temas muy interesantes para nuestro empoderamiento y para nuestra expansión de la conciencia. Bueno, es subscribestar.com/, el método IBENS. O pueden encontrar los artículos de Inelia en es.ineliabenz.com. Y nuestra página web, donde tenemos las clases, es el método IBENS.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Gracias, Eliana. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta Bye. pronto.